Egunon. Bon dia. Gràcies per haver-nos convidat, a mi i a les persones que estem a Euskal Herria, per tal de compartir amb vosaltres aquestes jornades en aquests dies tan importants i transcendents per al vostre país. Estas son mis séptimas jornadas con vosotros y con vosotras. Siempre hemos participado más bien desde una posición de oyentes, participando en los debates, en las experiencias, pero nunca hablando desde esta mesa. Para mí es un honor estar aquí, también una gran responsabilidad. Y ante todo lo que querría dar son las gracias al Grupo de la Cultura Matemática de las Personas por habernos dado esta oportunidad. Eskerrik asko. Bien, para comprender el mundo... Para comprender el mundo nos hacemos preguntas. Los niños y las niñas sienten deseos y necesidad de comprender el mundo en el que viven para poder situarse en él. Esta necesidad y deseo hace que se hagan preguntas constantemente, a sí mismos y a las personas que tienen alrededor. Es labor de la escuela recoger esas preguntas y ayudarles a las criaturas a encontrar las respuestas. Ese es nuestro gran reto. En nuestra comunidad, en mi comunidad autónoma, es habitual que los maestros y las maestras tengan planificada previamente la intervención del aula. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y cuándo? Frente a esta realidad, optamos por la escucha a las criaturas y diseñar entre todos y todas el trabajo a desarrollar. Y que este trabajo, este tipo de aula, va a conllevar posibilitar una vida de aula determinada. En nuestras aulas se habla, se exponen temas de interés, se decide qué se quiere hacer, se concretan puntos de llegada. En los ejemplos que yo voy a utilizar, los puntos de llegada que vayan a tener estas criaturas va a ser en el aula de los pequeños, quieren reproducir el universo dentro del aula, convertir la clase en el espacio sideral, con planetas, estrellas, meteoritos y alienígenas. Y en el grupo de los mayores, lo que quieren hacer es explicar dónde han estado pasando las vacaciones. En el aula, además de concretar estos puntos de llegada, que es lo que queremos hacer o conseguir, también irán hilvanando todos los pasos que ellos intuyen que les llevarán a conseguir ese propósito, ese final al que quieren llegar. Y así comienza la aventura. Y como aventura que es, en el camino surgirán nuevos retos, ideas y preguntas que ayudarán a la mejor comprensión y al avance en la búsqueda de la meta que se han marcado. Lo que en un comienzo es una línea recta, con un principio y un final y algunos pasos intermedios, se irá complicando y cada paso dará lugar a nuevas paradas, retos fruto de las preguntas que nos vamos haciendo, de las dudas que van surgiendo, de la necesidad de comprender datos que van obteniendo, de interpretar información que ellos van consiguiendo. Recuerda a la raíz de los árboles, que en un principio no es más que una prolongación del tallo y que con el tiempo y el alimento va produciendo raíces secundarias, pelos radiculares y que cuanto más espesos son, más fuerte, vigorosa y sana va a ser la planta. La vida del aula se convierte en un entorno abierto, flexible, donde las criaturas son protagonistas de su propio aprendizaje. Y digo protagonistas porque los vivimos como sujetos de aprendizaje, como personas que pueden y saben pensar y que piensan, que pueden tomar decisiones después de haber escuchado a los otros, teniendo en cuenta otros puntos de vista diferentes al suyo.
Un aula pensada para que las criaturas puedan actuar sabiendo que son personas que saben y que se les facilitará el actuar con propósitos, lo cual les ayudará también a regular sus propias acciones. Un aula donde se generan contextos significativos para el alumnado, contextos con sentido. Se crean expectativas que producen emoción por aprender y por hacer con los otros. Un aula donde hablan, se relacionan, interactúan, piensan, deciden, en una continua conversación e interacción dialógica, donde el respeto a la diversidad de ideas abre caminos de exploración enriquecedores para sí mismos y para el grupo, y que hará que nos sintamos acogidos, escuchados, respetados, y donde también hay un adulto que escucha, que tiene en cuenta lo que dicen, que recoge sus propuestas, que les acompañará en su viaje por conocer y comprender, construyendo así una comunidad de aula y de escuela que crece junta. Bueno, iremos desarrollando todas estas ideas en 2 aulas. 2 aulas que inicialmente tienen poco que ver por la diferencia de edad que hay entre los niños y las niñas que las habitan. Un aula es de los niños de 4 y 5 años y la otra aula es de tercer ciclo de educación primaria. Pero en nuestra escuela pequeña, forman un todo interrelacionado, creando no solo aulas con un tipo de vida determinada, sino una escuela que comparte valores, creencias y una visión de niño y niña concreta. En el grupo de infantil, como he dicho antes, se proponen transformar el aula en el universo. Ya en experiencias anteriores han conseguido vaciar el aula y convertirla en un museo de arte, o han construido un acuarium lo suficientemente grande como para que ellos pudieran entrar dentro, y entonces piensan que el reto de transformar el aula en el universo va a ser posible. Y así irán surgiendo las primeras preguntas. ¿Qué necesitaremos para eso? ¿Cómo lo haremos? Pero también empiezan a surgir las primeras respuestas. Tenemos que oscurecer el aula, porque el universo es negro. Hay que ponerle planetas y el sol, pero también meteoritos, estrellas, cohetes. El grupo de primaria, a la vuelta de las vacaciones de verano, en este grupo, los niños y las niñas hablan de los lugares que han estado visitando durante ese tiempo. Van situando cada lugar en el mapa y comprueban al final que han recorrido pues, casi todo el estado. Entonces surge en ellos un deseo por conocer más cosas de cada territorio que han visto, en el que han estado, cada provincia, la ciudad que han visitado, y entonces proponen hacer una exposición con cada uno de esos lugares para tratar de explicar a todos los demás dónde han estado y cómo era ese sitio, las cosas relevantes que han podido vivir. Bueno, comenzamos. Sabemos cuál es nuestro punto final, pero ¿y cómo lo conseguiremos? Los pequeños dicen, bueno, empiezan a ordenar el trabajo y empezarán por oscurecer el aula. Se proponen forrar todas las paredes con papel negro. Claro, pero en la escuela no hay tanto papel. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo tendremos que comprar. Pero claro, para eso hay que calcular cuánto papel vamos a necesitar, porque la maestra les ha dicho que cuando vaya a la tienda tendrá que pedir a la dependienta la cantidad justa, ni más ni menos. La búsqueda de respuestas a las preguntas que nos planteamos conllevará resolver problemas reales, unas veces matemáticos, otras veces de otros ámbitos de conocimiento, pero siempre complejos, sutiles e importantes. Entendemos que los conocimientos matemáticos se construyen en situaciones reales, integradas con otras áreas y unidas a la resolución de problemas reales del mundo real, que sirven para comprender y explicar el mundo. Son problemas difíciles, complejos para su edad, pero que pueden resolver porque tienen sentido para ellos, porque hay un adulto que les acompaña y porque hay un deseo y una emoción por resolver las preguntas que surgen desde su interacción. Al tener sentido y un entorno de aula que les acompaña,
se atreverán a usar estrategias propias de resolución. Saben cuál es el problema. El problema es que necesitamos saber cuánto papel necesitaremos. Y entonces ellos comenzarán a proponer diferentes maneras de calcular. Compramos un rollo, lo ponemos en la pared y si no llega, pues compramos otro rollo. Otro dice, bueno, vamos poniendo el rollo y lo cortamos. Pero ¿y por dónde habrá que cortarlo? Pues mira, lanzamos el rollo desde el techo y cuando llegue al suelo se corta. Otra idea es, cortamos 4 trozos y así tendremos más papel. O podemos poner un rollo en cada pared. Sí, y también se puede poner de un lado a otro, en horizontal quería decir. Van haciéndose, cada una de estas propuestas que ellos van lanzando, van haciéndose realidad y viendo lo que cada una de ellas supone. Va a haber otra nueva idea y es que dicen, medimos la pared con el metro y luego cortamos el papel. Miden la pared, miden el papel y cortan. Claro, ellos estaban calculando cuánto papel necesitarían. Después de hacer todo esto, al final dicen, mira, le dicen a la maestra, mira, dile al señor de la tienda que te dé 4 rollos que seguramente nos llega. Y al final, con esos 4 rollos y con todas, haciendo uso de todas las propuestas, de todas las maneras que ellos han ido proponiendo, consiguen oscurecer el aula. Seguirán con los planetas. Entonces, se preguntan sobre las características de los planetas para que parezcan lo más reales posibles. ¿Cómo son los planetas? ¿Son grandes? ¿Tienen volcanes? ¿Y el color? Y también tratarán temas de logística. Ya, pero ¿y cómo los vamos a hacer? ¿Cómo los vamos a poner? Las respuestas de algunas preguntas son fáciles de conseguir. Lo preguntamos, dicen, lo preguntamos a Mayaita y para eso apuntamos en un papel lo que queremos saber, lo que queremos preguntar y lo llevamos a casa. En la información que ellos traen de casa, la ordenan en un cuadro y ahí se van dando cuenta de que hay cosas que no entienden. Por ejemplo, la palabra diámetro. ¿Y eso qué será? Y también comprueban que todos los planetas tienen números y tienen números además con muchas cifras. Intuyen que detrás de esas cifras van a tener información sobre el tamaño de los planetas. Pero claro, ¿y cómo podemos saber cuál es el más grande y el más pequeño mirando solamente a esos números? Los mayores, los del tercer ciclo, también recurren a diversas fuentes de información para poder saber aquello que querían, los libros, los mapas, Internet, y van escribiendo en un texto todo aquello que les va a interesar explicar o exponer ante el grupo del aula. Pero a medida que leen, van surgiendo problemas, dudas y otra vez las preguntas. Aragón tiene una densidad de población de 28 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Qué es la densidad? ¿Y cómo se lee ese número? ¿Qué quiere decir? Y también han encontrado que las coordenadas geográficas de la capital de Aragón son 41 grados, 38 minutos, 55 segundos N y 0 grados, 53 minutos, 20 segundos O, se supone que oeste. ¿Y eso qué quiere decir? Las acciones matemáticas son ejecutadas intencionalmente para realizar o producir alguna cosa o para comprender elementos del contexto. Tienen metas y eso hace que sean significativas o tengan un sentido para las criaturas. Las matemáticas aparecen como recurso y como objeto de estudio vinculadas a situaciones concretas. Y estas situaciones aparecen relacionadas con las acciones e interacciones del alumnado, con sus necesidades de aprender, con sus argumentos y con sus emociones.
Vinculamos el aprendizaje de la matemática con la experiencia de interpretar información real para elaborar conocimiento, controlando con sentido el lenguaje y la acción durante el proceso, usándolas también para representar el mundo en medio de una conversación. Una matemática ligada al desarrollo de actitudes como la empatía, la escucha, la cooperación, la autonomía personal y a valores sociales como la cooperación, participación, la valoración de las ideas de los demás. Las criaturas del aula de los pequeños tratan de ordenar, claro, si esos números les van a decir cosas sobre el orden o sobre el tamaño de los planetas, tratan de ordenar esos números tan grandes por orden de tamaño del planeta. Y empezarán a ordenar. Para ordenarlos, en esa ordenación irá surgiendo cosas como: los que tienen más cifras son los más grandes y esos los tenemos que poner los primeros. Otros dirán no, de 2 en 2, poniendo juntos los que tienen el mismo número de cifras o los que empiezan igual. O los que tienen 9 son mucho más grandes porque el número 9 es un número muy alto. No logran ponerse de acuerdo en una forma, pero sienten la necesidad de tener que ponerse de acuerdo, porque solamente van a hacer una única representación del universo. Entonces, pedirán ayuda a los mayores de la escuela. Esto es algo muy habitual en nuestra escuela. Ese día están ocupados, tienen otras cosas que hacer, no les pueden ayudar, y en la escuela, como la única que parece que no hace nada es Nekane, pues allá van y le piden ayuda, y Nekane les ayuda. Charla con ellos sobre el sistema posicional de los números. Y ellos traducen la charla de esta manera. Dicen, hay que mirar cuál es el que manda. El primero es el jefe y ese es el que manda. El alumnado del aula de los mayores trata de entender qué es la densidad. Buscan su definición en el diccionario y mediante dibujos cada uno trata de explicar cómo entiende la relación entre el número de habitantes de un territorio y su superficie. Cada uno expresará en un papel cómo entiende esa idea. En esas representaciones habrá cubos, habrá cuadrados, cubos y cuadrados con personas dentro, planos teselados con cuadrados y personas dentro. Estas ideas que ellos representan en estos papeles, en estas hojas, las irán compartiendo y analizándolas, analizando cada dibujo. Y en ese análisis, en ese compartir, cómo lo hemos hecho cada uno y cada una, qué ideas o qué es lo que nos sugiere ese término a cada uno y a cada una, volverán a surgir nuevas ideas y nuevas preguntas que obligarán a hacer una parada mucho más larga y profundizar en nuestra manera de comprender. Aparecerán ideas como ¿qué diferencia hay entre kilómetro, kilómetro cuadrado, kilómetro cúbico? Y entonces, ¿cómo podemos saber la densidad de Arrancudiaga? Y eso lo podemos expresar en el mapa del pueblo. Desarrollan, se hace una parada en cada una de estas ideas y comenzarán viendo la diferencia que hay o tratando de ver la diferencia que hay entre kilómetros, kilómetros cuadrados, kilómetros cúbicos, pero claro, eso traerlo al aula es como un poco difícil. Entonces indagarán con metros, metros cuadrados, metros cúbicos, construirán, cada uno construirán un metro cuadrado, construirán un metro cúbico, lo compararán con los metros lineales y surgen nuevas unidades. Pues también habrá centímetros cuadrados y también cúbicos y decímetros cuadrados. Se preguntarán, ¿y qué relación hay entre ellos?
¿Cuántos decímetros cúbicos pueden caber entonces en un metro cúbico? ¿Y cuántos centímetros cuadrados cabrán en un decímetro cuadrado? También hemos dicho que tendría que ser interesante calcular o saber la densidad de Arrankudiaga y expresarlo también, podemos expresarlo en un mapa del pueblo. Comienzan a teselar el plano de Arrankudiaga, no con kilómetros cuadrados, pero sí con el kilómetro cuadrado hecho a escala. Y vuelven a surgir otra vez las preguntas. En esas preguntas dicen, bueno, para repartir el número de habitantes que tiene Arrankudiaga, que son 994, entre los distintos cuadrados, que son 22,7, aparecerán también nuevas maneras de hacer. Tenemos una primera idea de un niño que cubre el mapa de Arrankudiaga con pequeños cuadrados hechos a mano alzada y coloca en cada uno una persona. Otra idea es teselar el mapa con cuadrados hechos a escala y después rellenarlos de personas. Piensa que todos los cuadrados deben de estar cubiertos de personas. No tiene ninguna intención de contar con el número de personas que hay ahí. Si llega o no llega a 994, ¿qué es lo que va a pasar, ¿no? Otro niño teselará el mapa con cuadrados hechos a escala, vuelve a dividirlos en cuadrados más pequeños e iguales. Su intención es colocar una persona por cada cuadradito pequeño que hay. Y así piensa que tendrá el mismo número de habitantes por kilómetro cuadrado. En otra idea, también teselan el mapa de Arrankudiaga con cuadrados a escala y después los cubrirá con personas, pero de manera aleatoria. Llega un momento en el que dice, vaya, ¿y cuántas tengo? Cuenta las personas que ha dibujado y comprueba que hay más de 994. Entonces deja ya cuadrados vacíos. En esta otra idea, en los cuadrados completos en los cuadrados que están completos dibujará 50 personas y en los incompletos dice 40. Y después irá sumando cuántas personas ha dibujado el completo. Epa. Ay, ahora cómo vuelvo para atrás. Un momento. En esta última, piensa que cada cuadrado debe de tener el mismo número de personas y que dividiendo 994 entre 22,7 lo sabrá. Pero hay un problema y es que no sabe dividir con números decimales. Entonces, opta por dividir 994 entre 22 y después dividirlo entre 23, ya que 22,7 es una cantidad que está entre el 22 y el 23. Para hacer la división utilizará la multiplicación y dice, ¿qué número debo de multiplicar por 22 y por 23 para obtener 994? En una división su resultado será 41 y en la otra 45. Entonces dice, bueno, pues entonces son 44. Está en medio. También hay otros niños que tienen esta misma idea, esta de dividir, de que para repartir hay que dividir el número de personas entre el número de cuadrados. Y claro, como siguen sin saber cómo se hacen las divisiones con números decimales, ellos abren otra línea de investigación a ver cómo se hace eso, ¿no? Pero también Javier va a decirles que en todos los barrios de Arrankudiaga no vive el mismo número de personas, que hay zonas donde no vive gente. Entonces, la densidad, ¿cómo la calcularíamos? Para poder entender el mundo y situarnos en él, tenemos que comprender también el contenido matemático que nos ayudará a lo largo del proceso. Entender cómo funciona el sistema de numeración, la densidad o la superficie,
sus unidades de medida y las relaciones que hay entre ellas. La matemática aparece en el proceso de explicar el mundo y en el proceso de explicarse a ellos mismos en qué consiste eso de comprender el mundo. La construcción de modelos de representación de la realidad va a ser necesaria para entender, interpretar y actuar sobre la realidad. Las acciones cuentan con respuestas diferentes. Aparece la individualidad, las maneras diversas y diferentes de hacer, de pensar, la diversidad del aula. No hay una respuesta única. Las maestras buscamos hacer hueco a cada una de las voces del grupo, acogerlas y darles valor. Se sentirá la necesidad de conocer todas. La vida social del aula cobra importancia, pues las respuestas se van a hacer públicas ante el grupo del aula. Es especialmente significativo para que cada uno y cada una recojan cómo lo sienten los demás, donde la subjetividad y el conocimiento se muestren relacionados con valores como respeto, mérito, reconocimiento. La interacción entre las diferentes respuestas permite que se incida en el valor de cada una de ellas, dando valor a la polifonía del aula. En la conversación dialógica que se desarrolla, cada niño y cada niña va tomando conciencia del propio yo, un yo que piensa, distinto a otros, un yo que además sabe que piensa, que conoce, porque identifica su propio pensamiento, sus propias explicaciones, sus intenciones, sus textos e incluso sus sentimientos, y los diferencia de otros que se expresan en el aula. Y a la vez, entender al otro, ponerse en su lugar, ver cómo lo ha entendido y así también comprenderse a sí mismo. En esta acción de comunicar con el fin de comprender y ser comprendidos, va emergiendo el nosotros, ya que las ideas, las intenciones y también los sentimientos que se generan y expresan pasan a ser patrimonio de toda la clase. Adquiere, pues, relevancia el sujeto colectivo como protagonista de los saberes que comparten. Consideramos los textos, para nosotros, como la unidad básica de significado. Textos que pueden ser alfabéticos, matemáticos, gráficos o la combinación de todos ellos, pero que siempre tienen una intención comunicativa y que responden a la necesidad de entendernos, de entender a los demás a la vez para explicarles nuestra manera de entender. Así pues, interpretaremos textos, pero también los produciremos. Los textos suelen tener dos dimensiones. Una, lo que el autor nos quiere decir, y otra, la forma en la que lo dice, cómo lo ha organizado y cómo hace para explicar aquello que quiere aportar al lector. Las dos dimensiones son objeto de análisis en el aula. Los pequeños ordenan los planetas y utilizando técnicas diferentes fabrican cada uno de ellos. Pero surge una duda. Nuestros planetas... Perdonad, Ordenan los planetas y utilizando diferentes técnicas fabrican cada uno de ellos. Pero les surge una duda. ¿Los planetas que hemos hecho nosotros se corresponden en tamaño con el orden de los planetas del universo? Porque si es así, Júpiter tendría que ser el más grande. Tenemos que medir nuestros planetas, dicen. ¿Pero y cómo? Olaya dice que su ama le ha explicado qué es eso del diámetro. Es la distancia que hay entre dos puntos de la circunferencia, pero pasando por el medio. Están acostumbrados a medir con la cinta métrica, pero claro, ahora no lo pueden hacer, no pueden pasar por el medio de la esfera. Entonces la maestra les fabricará un calibre que les ayuda. Con ese calibre hacen las mediciones, anotan y comprueban que el orden de los planetas del universo y el suyo y de su propio universo
coincide, que está bien, es correcto. En el aula de los mayores responderán a la pregunta surgida sobre las coordenadas geográficas. Leen e interpretan distintos textos explicativos relacionados con el tema y surgirán nuevos términos desconocidos para ellos: meridiano, paralelo, trópico, ecuador, hemisferio, círculo polar, grados, minutos, segundos. Realizarán dibujos, textos, explicando cómo lo han entendido y las ideas que surgirán de la conversación del aula, en el aula, de todos esos textos que ellos han escrito, las irán plasmando en un mapa mundi. Pero para entenderlo de otra manera y explicarlo no en el plano, sino tal y como es en la realidad, deciden construir una bola del mundo donde poder representar toda esa terminología que han hallado en las fuentes bibliográficas. La construcción de esa bola del mundo, de esa esfera, va a conllevar nuevos retos matemáticos, porque sí han leído que la distancia entre dos meridianos es de 15 grados. ¿Y eso cómo se entiende? Las circunferencias que realizan para poder hacer esa esfera, sienten que las están haciendo en clase, pero lo que quieren es que la esfera tenga el tamaño suficiente como para que quepa por la puerta del aula, porque ellos, cuando cuentan a los demás lo que han hecho al final de su proceso, lo tienen que hacer en otra aula y entonces es obligatorio, tienen que sacar la esfera de allá. Entonces, además de la condición de que la distancia entre los meridianos sea de 15 grados, tienen que lidiar también con cómo haremos para que esa esfera pueda atravesar la puerta del aula. Entonces se preguntan cuál debe de ser su diámetro y cuál debe de ser su radio. Con estas medidas, ¿qué compás utilizaremos para hacer circunferencias de tamaño semejante? Interactuamos entre nosotros y con los adultos y con los objetos. En la interacción encontramos intención y deseo por actuar con el otro. Se pretende comprobar las acciones de las otras personas, situarse en el lugar del otro, entender sus intenciones. Interactuamos con los objetos con el fin de comprender su utilidad, su funcionamiento, su lugar y función en el mundo. En estas acciones comunicativas, el diálogo entre todas las personas implicadas, a partir de argumentos de validez y no de poder, genera entendimiento y aprendizaje. El diálogo igualitario implica que todas las personas, independientemente de su origen social, étnico, opción ideológica, religión, forma de vida, etc., argumentan y dialogan en un plano de igualdad. Diálogo igualitario no significa que todas las personas aportamos lo mismo, pero sí que realizamos aportaciones diferentes, todas importantes y que deben tratarse de forma igualitaria y dialogarse con argumentos. Buscamos favorecer interacciones entre el alumnado y con los adultos y crear una comunidad de personas que crecen y aprenden juntos. En estos contextos, el papel que ejerce el lenguaje es fundamental. Hablamos, escuchamos, explicamos, argumentamos, razonamos, preguntamos, respondemos, aclaramos ideas, nos pondremos de acuerdo o discreparemos. El disenso también va a ser relevante e importante. Pero hay niños que no hablan, que necesitan su tiempo para ello, pero que actúan. Y esa forma de actuar es también una participación en la conversación del aula. Los adultos respetaremos sus silencios y los entenderemos a través de sus acciones. Han de sentirse incluidos sin tener que manifestarse oralmente, pues están también incluidos en la intencionalidad. Cuando las personas hablamos unas con otras y tenemos la necesidad de explicar, actuamos para ser comprendidas y entendidas. Por eso pensamos en los otros y en nosotros
Por eso, pensando en los otros y en nosotros mismos, decidimos qué queremos decir, buscamos la manera de hacerlo y nos ayudamos de ejemplos, gestos, tono de voz, representaciones, objetos. Como respuesta a nuestro deseo de comunicar, generamos la intención de decir algo, seleccionamos recursos para representar el mundo del que queremos hablar y controlamos la manera como los utilizamos para que los demás nos puedan entender. Es decir, cuando nos comunicamos, creamos sinergias entre lo que pensamos, lo que queremos decir y la manera que estamos utilizando para explicar. Estas dinámicas finalmente acaban en unas expresiones y en unos modelos que suponemos serán fieles a la idea que intentamos hacer pública y que creemos será interpretada y entendida correctamente por los otros, también desde su intención, su reconocimiento y su valoración. Cuando el aula es una comunidad dirigida a comprender, este proceso interior propio, expuesto y abierto a los otros, interactúa con lo de los demás y genera un proceso colectivo que hace que aparezcan en el aula nuevas necesidades de explicar, nuevas cosas que decir y nuevas maneras creativas de decirlo para que puedan ser entendidas por los otros. La resolución de problemas matemáticos está vinculada a la construcción de modelos que representan la realidad, al razonamiento geométrico, las cualidades medibles de las cosas y el uso de técnicas y de instrumentos. La creación de modelos ayudará a comprender y a explicar cómo comprendemos esa realidad. Modelos que pueden ser objetos construidos, dibujos, textos, y al explicar cómo comprendemos la realidad, el modelo conllevará generar discursos. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Cómo funciona? ¿Qué elementos contiene? Y la resolución de problemas conlleva comprensión. Para comprender y resolver nos ayudamos de instrumentos diversos. La realización de maquetas representativas de la realidad, y de otros elementos como las tablas de calcular, el compás, las reglas. Saturno, a diferencia de los otros planetas, tiene un anillo a su alrededor. ¿Y cómo haremos el anillo? Hay diferentes propuestas de hacerlo. Explorarán con materiales, buscando aquellos que les permitan hacer círculos, tomando como referencia la longitud de la esfera. Probarán una y otra vez cuál debe de ser la longitud del material para que el anillo quede alrededor del planeta y, como ellos decían, al aire. Hasta que Luken dice que el círculo del aro se tiene que hacer con un compás. ¿Y qué es un compás? Esta vez los mayores están dispuestos a ayudarles. Acuden a clase y les explican cómo hacer un círculo con un compás y, más concretamente, un círculo para Saturno. Y además les dejarán un texto explicándoles cómo hay que hacerlo por si lo quieren hacer otro día de otra manera. La construcción de la bola del mundo de los mayores conlleva, en la interacción que se da entre ellos y la acción de construcción, a otras interrogantes que suscitan interés y emoción. ¿Cuánto tiempo necesitará la Tierra en desplazarse 1 grado? ¿Qué distancia se desplaza la Tierra? ¿Qué distancia se desplaza la Tierra en 1 minuto? Relacionarán el tiempo, la distancia angular y la distancia lineal. Para ello, construirán una tabla de calcular. Si en 24 horas da una vuelta completa, y eso son 360 grados, y sabemos que recorre 40.075 kilómetros, entonces en 12 horas, que es la mitad, dará media vuelta, 180 grados y 20.037 kilómetros. En 6 horas, la mitad. Y así, hasta llegar a saber que la Tierra
necesitará 4 minutos para desplazarse 1 grado o, lo que es lo mismo, 111 kilómetros. Y que además en 1 minuto realiza un recorrido de 27.837 kilómetros o, lo que es lo mismo, una distancia angular de 15 minutos. Haciendo un zoom en la bola del mundo que han fabricado, construirán un uso horario e irán colocando en ese uso y entendiendo y comprendiendo los datos con los que cuentan. Un uso horario equivale a 15 grados y la Tierra tarda 1 hora en recorrerlo, o lo que es lo mismo, 60 minutos. Así dividirán el uso horario en 15 partes de 1 grado cada una, pero también en 60 partes, esto es 60 minutos, relacionando visualmente tiempo, distancia angular y distancia lineal. Los mayores habitualmente leen el periódico en clase y un día aparece un reportaje sobre la basura espacial y están seguros de que les interesará a los pequeños. Irán a clase, les leerán el reportaje y comentarán con ellos cómo es posible que exista la basura espacial, cómo se genera y las consecuencias que tendrá en un futuro no muy lejano en nuestro planeta. Los pequeños automáticamente decidirán que en su universo no habrá basura espacial. El aula es una comunidad de personas que crece junta, una comunidad que analiza y examina la realidad, la interpreta y la entiende. También la escuela lo es. Así, la interacción entre aulas cobra significado. El interés por lo que hacen las otras aulas, cuando ellas nos transmiten su emoción, y emoción que contagia a otros grupos, lleva a crear contextos más amplios, donde crear historias de personas que conviven y aprenden juntas, expresando su sentido del mundo y dando satisfacción a su necesidad de entenderlo. Terminan con el universo, consiguen reproducir el universo en el aula. Pero hay que enseñárselo a los demás. Primero a las familias y después también al resto de la escuela, pues lo que pasaba en esa aula ha ido generando muchas expectativas en todos los demás niños y niñas de la escuela. Querían saber qué estaban haciendo los pequeños, porque ellos lo tenían como un secreto. La puerta del aula solía estar cerrada a cal y canto. Y cómo no, habría que enseñárselo también a los mayores, a los del tercer ciclo, que tanto les han ayudado y han compartido con ellos. También lo van a hacer, por su lado, los mayores. También reunirán a sus familias y al alumnado para explicarles lo que ha sucedido a raíz de hablar de sus lugares de vacaciones. Contarán dónde estuvieron y cómo eran, pero también cómo a raíz de ello han ahondado en conceptos matemáticos que les han ayudado a comprender la realidad y el mundo en el que viven. Este momento en el proceso supone la creación de un discurso narrativo del camino recorrido, donde muchas de las acciones cobran y afianzan significación. Compartiendo sus vivencias, conseguimos dar una visión social al recorrido realizado. ¿Lo entenderán sus compañeros de la escuela? ¿Cómo lo explicarán a sus familias? E irán tomando conciencia de los procesos vividos y de los conocimientos que han ido aflorando. Miramos atrás y explicamos qué pensábamos antes, qué problemas tuvimos, cómo los fuimos resolviendo. La clase de información recogida y la forma de estructurarla tiene mucho que ver con el sentido que adquiere la vida de aprender en la escuela, porque está pensada para que las criaturas puedan entender la estructura que tiene el proceso que siguen al aprender y para que puedan compartirlo con los demás y con las familias. Vivimos una aventura de la cual sabíamos el final, a dónde queríamos llegar, pero no lo que iba a ocurrir en el camino. Y el camino nos ha llevado a hablar de sistemas de numeración, cómo saber cuándo un número es más grande que otro,
de formas de medir, la cinta métrica, la superficie con metros cuadrados, unidades de medida, el metro, el centímetro, qué diferencia hay entre metro, metro cuadrado y metro cúbico, de diámetros, qué son y cuál es su significado, cómo se cubre una superficie y el cálculo del área, cómo se usa el compás, para qué sirve, qué significa la densidad de población, cómo se mide, la importancia del cálculo de la media aritmética, la división con números decimales, cómo se mueve la Tierra, distancias que recorre y tiempo que necesita, leer y comprender textos, libros, mapas, a buscar información, a entenderla y también a expresar nuestras ideas, a escuchar, a tener en cuenta las ideas de los demás, considerándolas como puntos de vista diferentes y que enriquecen el nuestro propio. 2 aulas de una misma escuela, 2 aulas diferentes y a la vez tan parecidas. 2 aulas y una escuela y unos alumnos con ganas y necesidad de conocer y entender a los otros, a sí mismos y al mundo. Unos alumnos que se hacen preguntas, porque a medida que vas profundizando en los temas, sentirás más curiosidad sentirás y querrás abarcar más. 2 aulas y una escuela que comparte adultos, que escuchan, que recogen, abiertos a los niños, que tienen confianza en ellos y que se emocionan con las criaturas. Maestros y maestras que intervienen para que en el aula se compartan las diferentes miradas y las diversas formas explicativas de las niñas y los niños y que de formas diversas expresan sus argumentos. Adultos que en este proceso de interacción social y cultural intervienen para que las criaturas tomen una nueva conciencia de las acciones realizadas y establezcan acuerdos explícitos que se expondrán en carteles, en libros de clase, como un registro público, una memoria colectiva que se irá estableciendo como marco de conocimiento de referencia. Adultos que trabajan en equipo, en el mismo centro escolar y también creando una red de formación con otros centros similares y próximos, que analizan las respuestas de las criaturas y reflexionan sobre ellas en grupo, porque también en interacción lograrán entender y comprender la realidad de sus aulas y de sus alumnos. Termino con unas palabras de Eugenio Sasieta, maestro jubilado de la Escuela de Anzuola, a quien tanto mi escuela como yo misma debemos el habernos embarcado en esta aventura. Sí, porque es una aventura apasionante. Aventura para el grupo de maestros y maestras y aventura para el grupo del aula. Y tal y como decía Eugenio, aventura en la que hay una intención, un deseo, un propósito, que nos dará la posibilidad de descubrir lo que desconocemos, lo que nos lleva a plantearnos retos. Donde hay un relato, narramos nuestro propio recorrido, y que el relato se desarrollará en el marco social del aula. En la aventura va a haber reconocimiento por parte de los otros, también vivencias, y en las vivencias hay emociones. La aventura se desarrolla en un contexto concreto y la experiencia es personal, pero en unión con los otros, y cuando sucede en grupo es contagiosa. Eskerrik asko, muchas gracias.